Grabación. Bueno, pues, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, a la hora que escuchen este material y vean esta pequeña sesión de la clase de la profesora Brenda. Nos da mucho gusto saludarlos. Estamos en diferentes lugares en este momento, pero los saludamos con mucho gusto. Farid Barquet, a quien les presento, que está en pantalla, en primer plano. Él es el segundo invitado que nos habíamos programado para participar en la sesión de hace varias semanas, ahí en su clase, en la maestría de letras aplicadas y con la clase de crónica. Sin embargo, bueno, por ahí, por imponderables de tiempo y demás, no pudo acompañarnos Farid, pero ya afortunadamente está con nosotros, hoy que es un día festivo, y bueno, lo tomamos un ratito para platicar con él. Como yo les había dicho en aquella ocasión cuando tuve la participación en su clase con Brenda, mi interés era primero plantearles una panorámica, digamos, de cómo es que los medios de comunicación observan, esa es la palabra, digamos, en términos científicos, la palabra observación al deporte y especialmente al fútbol, y lo hacen siempre los medios de comunicación basados en una distinción con la que operan los medios de comunicación, y esa distinción es la de distinguir entre lo que se considera periodística o mediáticamente informable versus discriminando todo lo que no se considera informable. Es decir, los medios de comunicación operan bajo la lógica de ciertos criterios con los que marcan lo que consideran informable. Y regularmente para todos los medios en todo el mundo, lo informable es lo sorpresivo, lo imprevisto, lo raro, lo bizarro, lo extraño, lo escandaloso, lo inmoral. Hay como 6 o 7 elementos clave bajo el cual todos los medios de comunicación del mundo se rigen, aunque sus códigos éticos y sus políticas editoriales sean políticamente correctos y no tengan nada que ver con lo que les acabo de decir. En realidad, todos los medios de comunicación discriminan, rechazan, excluyen lo normal, excluyen lo cotidiano, sacan de su discurso lo no sorpresivo, ¿no? Lo normal, digamos, lo previsible, lo sacan, ¿no? La vida cotidiana no tiene espacio en los medios de comunicación, a menos que no sea de algo que se considera extraño, nuevo, imprevisto, raro, ¿no? Por eso, la mayor parte de noticias, el enfoque noticioso regularmente se centra en lo sorpresivo, en lo imprevisto, en accidentes, en cosas que los propios medios consideran inmorales, llamativas, extrañas, escandalosas, ¿no? Ahora, por otro lado, el campo del arte, y especialmente la literatura, también tiene su propia lógica. Y bueno, durante mucho tiempo, durante muchas décadas, se dijo que el arte o el campo artístico, si le queremos llamar así, se guiaba por la lógica de la belleza. Algunos dirían que se guía por la lógica de lo poético, ¿no? Actualmente, en las últimas décadas, la belleza o lo poético ya no es el valor central, digamos, que mueve al campo artístico, ¿no? En diferentes terrenos del arte, la escultura, el performance, el teatro, todas las diferentes manifestaciones artísticas, las artes plásticas, ¿no? No necesariamente ya nos comparten experiencias de belleza a través de las representaciones que hace el arte. Cada vez más, desde hace varias décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, la fealdad, lo monstruoso, hay otros elementos que empezaron a formar parte de los criterios que permiten a un artista de cualquier área o especialidad desarrollar sus mensajes, ¿no? Aquí lo interesante, bueno, es simplemente partir de una idea general, y es la que el campo artístico es un campo desde el cual se elaboran mensajes, donde se discrimina especialmente, algunos dirían, lo entretenido versus lo aburrido, algunos dirían que es la lógica universal actual del arte. Entretenido quiere decir aquí espectacular, ¿no? Impactante, ¿no? Fascinante, todos los adjetivos que queramos usar. Y dejan de lado aquellas cosas que no tienen estas características, ya no es necesariamente la belleza. Entonces,
Bajo esa lógica, la de los medios de comunicación, que se guían por lo informable o no informable, y la del campo artístico, que se guía, digamos, por lo impactante, lo embelezador, lo fascinante, ¿no? Lo entretenido versus lo que es aburrido, lo que es opaco, lo que no es fascinante, ¿no? Un género como el de la crónica, que la crónica, como ya lo han visto ustedes en su clase, es un género que nace pues desde los viajeros, desde aquellos primeros colonizadores que empezaron a escribir sus memorias de sus viajes, ¿no? Que luego con la aparición en la prensa en el siglo XVII y su desarrollo en el siglo XVIII, pues se va consolidando como un género, ¿no? Hacia el siglo XIX. Y justo después del siglo XIX o finales del XVIII, cuando surge la literatura, no olvidemos que la literatura como campo, aunque tiene muchos milenios de existir la práctica literaria, los géneros literarios, sobre todo el teatro, la poesía, en realidad como campo especializado, es decir, la figura del escritor, la figura del literato, es una figura moderna. Antes de la sociedad moderna no existía el escritor, así que hay muchos autores que afirman que la literatura no existía antes de la sociedad moderna. Existían prácticas estéticas vinculadas con el arte verbal, con la expresión verbal de la palabra en términos estéticos, cantar, rezar, delatar, relatar historias, ¿no? Mitos, contar cuentos. Todo eso existía, pero no era un campo artístico. El campo artístico se constituye después del siglo XVIII y justamente después del siglo XVIII, cuando se consolida el campo artístico, empieza a surgir la figura del artista, el genio creador del que se hablaba en el siglo XVIII, siglo XIX. También se consolida la industria a nivel masivo de la prensa. Y justo cuando va surgiendo el campo artístico, se consolida la prensa, empieza a surgir el arte de la novela como un negocio, digamos, a través de, no como un negocio, pero empieza a tener una figura importante el novelista, sobre todo en el siglo XIX. El novelista empieza a ganar un papel muy importante, protagónico en ciertos países, ¿no? Y empiezan los grandes escritores del siglo XIX a despuntar en diferentes países. Y en el caso de América Latina, pues también tenemos figuras importantes en el siglo XIX, aunque no necesariamente novelistas, prosistas, poetas, especialmente, ¿no? Y algunos dramaturgos, pero es hasta el siglo XX realmente cuando se globaliza la literatura, se construye una industria alrededor del campo literario y empiezan a surgir lo que hoy vemos como algo normal. Lo que hoy vemos como algo normal son las ferias de los libros, los suplementos literarios, las revistas literarias, los congresos de literatura, las presentaciones de libros, las grandes editoriales, los escritores como marcas, los escritores como figuras públicas, ¿no? Eso lo vemos hasta el siglo XX. Entonces, en ese marco, el desarrollo de la crónica como un género híbrido que tiene un pie en el campo periodístico, porque la crónica tiene una función informativa, y al mismo tiempo es un género que tiene un pie en el campo artístico, porque además de informar, el cronista busca tener un impacto sensible en el lector, ¿no? El cronista busca desarrollar experiencias, entre comillas, de belleza o de fascinación o de poesía en sus lectores. Entonces, tampoco no es casualidad que en esta historia que estamos platicando apretadamente, el deporte surgiera. El deporte, como habíamos platicado, es un invento también de la modernidad. Antes del siglo XVII y del siglo XVIII no existía el deporte como hoy lo conocemos. De hecho, los deportes masivos más importantes de hoy en día, como el caso del fútbol, el fútbol americano, el béisbol, el básquetbol y los deportes de conjunto, la mayoría son de origen inglés y surgieron en el siglo XIX, no surgieron antes. Como los conocemos hoy en día, fueron inventados en el siglo XIX los deportes de origen inglés, y esto coincide con el desarrollo de la prensa, con el desarrollo del campo literario. Por eso, desde que surgen los deportes, y mucho antes, por supuesto, hay interés de los escritores, de los artistas, de representar elementos de las actividades deportivas en las obras literarias. Desde hace mucho tiempo, desde tiempos de la Odisea y hacia acá, ¿no? Hay escenas, momentos de actividades atléticas que aparecen en muchísimas obras literarias. Hay una larga lista de pintores que representaron actividades atléticas y sobre todo a partir del siglo XVIII en Europa y después también en América Latina, en África, en Asia, hay una gran cantidad de representaciones artísticas de actividades deportivas, de todo tipo.
a caballo, con pelota, individual, de conjunto, hombres, mujeres, blancos, negros, mestizos. Hay mucha plástica sobre esto y hasta la fecha pues sigue siendo un tema muy importante. Y en el campo de la literatura no se diga. Podemos hacer una larga lista de los escritores que han puesto su atención en el box, en la natación, en el golf, en el tenis, en el béisbol, por supuesto en el cricket, ¿no? En el badminton, en las actividades olímpicas, ¿no? Todos los deportes olímpicos y obviamente en el fútbol. Hay una gran cantidad de escritores que a lo largo de los últimos 150 años han dedicado material literario para hablar o representar o cantar loas al fútbol. Entonces, en el caso de América Latina, y aquí ya le cedo la palabra a nuestro amigo Farid Barquet, pues hay una larga tradición de escritores que en español, en castellano, desde España, en Sudamérica, en Centroamérica, en México, en Norteamérica, escribiendo en español, han escrito sobre fútbol. Entonces, para mí era muy importante poder contar con la participación de Farid porque él ha publicado 2 libros, de los que nos va a platicar en unos momentos, sobre fútbol, y él ha desarrollado ya durante varios años un trabajo literario sobre este tema, así que creo que va a ser interesante y muy oportuno escuchar la parte práctica de su propia mano. Así que, estimado Farid, buenas gracias, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Con gusto de saludarles y muy agradecido contigo, José Samuel, por esta gentil invitación, que de verdad mucho me honra poder compartir algunos conceptos con las compañeras y compañeros de la Universidad Iberoamericana que tienen interés por el periodismo y por la literatura y que con ese motivo están cursando un importante y muy prestigiado posgrado que ofrece la Ibero, como se le conoce. De verdad, muchísimas gracias, José Samuel. Y pues debo decir que es desde luego, como dije, un honor y un gusto estar con ustedes, pero también es una responsabilidad que por momentos uno se siente, si no abrumado, sí ante un auténtico reto, porque yo intento ser totalmente, ya no solo reticente, sino alérgico a creer que la experiencia propia es iluminadora para los demás. Yo voy a intentar hablarles de cómo se dio mi acercamiento a la literatura deportiva, cómo fui dando mis primeros pasos y cómo sigo intentando consolidar una obra que tenga algún valor. Así que espero que el referirles cuál ha sido mi historia personal traiga algún provecho para todos ustedes que están involucrándose en la narrativa en general y que puedan, en todo caso, llegar a pensar en la literatura deportiva como un destino vocacional o como algo que pudiera representar algún fragmento de su propia obra. A ver, en esta introducción tan sucinta como compendiosa que hizo José Samuel, dijo cosas muy interesantes, muchas, pero entre otras nos presentó una suerte de simultaneidad entre la masificación de la prensa y la aparición del deporte. De ahí que el deporte como industria, él bien decía, bueno, el deporte se remonta al mundo clásico, ¿sí? Incluso sabemos que en el caso, por ejemplo, de lo que hoy es México, pues había deporte desde el mundo prehispánico, qué sé yo. Desde luego en la Edad Media los deportes con un propósito festivo comunal eran moneda de curso corriente, ¿no? Pero esta dimensión del deporte, no solo para ser practicado, sino también para ser visto y para ser seguido. Entonces decía José Samuel, se da una suerte de simultaneidad entre la masificación de la prensa, su capacidad de llegar a amplios sectores de población y simultáneamente esta conversión del deporte, todavía no en el espectáculo
que hoy conocemos, pero sí ya en una actividad que gozaba de amplios adeptos. Y esto generó concretamente en el caso del fútbol una muy peculiar relación entre deporte y literatura. Por un lado, cuando las personas pueden acudir a estadios, o sea, a recintos que les permiten asistir de manera presencial y ver las acciones de un encuentro de fútbol, eso podría llevar a la conclusión de que entonces la escritura a propósito de ese evento que presenciaron sale sobrando. Es decir, ¿por qué si yo lo atestigué, qué valor tiene para mí o qué interés puede despertar en mí el seguirlo? Y resulta que no. Resulta que las personas que acuden, pensemos, un sábado ahí más que domingo, porque mucho la popularización del fútbol en Inglaterra, que ya lo refirió José Samuel, tiene mucho que ver con la semana laboral, con el permitir que los sábados fueran días de descanso y ya no días laborables. Por eso la semana laboral, todos sabemos que se llama semana inglesa, ¿no? La semana laboral de lunes a viernes. Bueno, pues en Inglaterra el fútbol se empezó a popularizar porque se empezó a jugar los días sábados y eso permitía a los trabajadores poder acudir a los campos. Todavía en algunos casos no se podían llamar propiamente estadios. Un partido de un sábado aparecía relatado en la prensa del domingo, si no es que del lunes. Y eso que podría parecer una suerte de redundancia, ¿no? El revivir a través de la crónica las incidencias de un encuentro que ocurrió hace unas pocas horas y que toda esa detonación de emociones y de sensaciones y de percepciones que supone el juego aparecen relatadas. Y entonces no solo no se excluyen la crónica y la vivencia in situ de los partidos, sino que se complementan. Y eso se empieza a advertir desde el principio. Por eso es que el fútbol, antes que ser escuchado por la radio o que ser visto por televisión, el fútbol fue leído. Pensemos ahora no en las personas que pueden acudir a un campo de fútbol, sino unas personas que se enteran de partidos que están ocurriendo a kilómetros de distancia, en ciudades o en lugares que jamás se imaginarán poner un pie al otro lado del mundo, pero que gracias a los buenos oficios de la prensa, del telégrafo entonces, del tele, empiezan a leer las crónicas que les relatan las grandes gestas primigenias y en muchos casos hay equipos señeros, jugadores destacadísimos que viven en la memoria colectiva y que los aficionados pueden referir episodios de sus trayectorias sin haberlos visto jamás. Y esto que estoy hablando ya no es solo de la época que nos venía refiriendo José Samuel. Digamos, el fútbol como tal se norma, se le ponen reglas y se le da denominación en 1863. Pero digamos, este fenómeno de que haya futbolistas que cuando uno menciona su nombre la gente inmediatamente reacciona con admiración, se da todavía, yo diría, hasta los años 70 del siglo XX. Yo a veces he platicado con gente joven, con alumnos míos de la Facultad de Derecho de la UNAM o del ITAM, ¿qué piensan cuando escuchan los nombres Maradona o Pelé? Bueno, pues piensan en videos de YouTube que han visto. Es decir, todavía bien entrados los años 80 no se transmitía la totalidad de partidos, no había la sobreoferta que hay hoy, ya no se diga cuando se cuenta con televisión de paga. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hubo un maridaje inicial entre crónica deportiva y el juego como tal. Es decir, se arroparon y es algo que no lo digo yo como una afirmación dogmática. Hay autores, tanto en Europa como en América, que sostienen que la expansión del fútbol se debe por sobre todo a la letra impresa. Pienso, por ejemplo, en el sociólogo argentino Julio Freidenberg, que tiene una obra publicada por Siglo XXI Editores que se intitula
Historia social del fútbol, que es la historia de cómo aterrizó y luego arraigó el fútbol en Argentina. Está también André Ricardo Maciel, que ha escrito sobre la letra impresa y la popularización del fútbol en Brasil entre 1900 y 1920. Está también algunos otros autores. Pienso, por ejemplo, en Luis Prats, que es el cronista de la selección uruguaya, que tiene un libro que se titula así, Historia de la selección uruguaya, y que lleva no sé cuántas ediciones, pero les puedo asegurar que más de 10. Está Stephen Tate, que es en mucho el padre de la historiografía del deporte británico, que bueno, se remonta en sus obras a hablarnos de los primeros relatores de gestas deportivas como James Caton en el propio siglo XIX. Y así pues, podríamos estar hablando de varios autores, de Roger Domeneghetti, en fin, de tantos y tantos que han alimentado la literatura deportiva y la literatura futbolera, digamos, más específicamente. Sobre esto quisiera también apuntar algo, de que así como lo he planteado como un maridaje inicial, venturoso, en ciertas regiones del mundo y particularmente en Latinoamérica, y yo diría de manera muy subrayada en México, ese matrimonio empezó a tener serios problemas y serios riesgos, si no de divorcio, sí empezaron a pasar por una separación tormentosa, cuando un sector del periodismo, pero sobre todo un sector de la literatura, se dio cuenta de que la televisión era la amante del fútbol y que esa amante empezó a consumirle más tiempo y a acaparar su atención hasta casi entenderlos como un matrimonio en paralelo. Y entonces un sector de la intelectualidad fue cuando empezó a abrazar lugares comunes como el fútbol es pan y circo, el fútbol es el opio de los pueblos, el fútbol sumerge en un adormecimiento a las masas que las vuelve a críticas y que entonces el fútbol se vuelve un instrumento de manipulación del pueblo al servicio de regímenes autoritarios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el fútbol no es culpable de los amores que inspira, y como lo ha dicho el escritor español Javier Marías, no es responsable de los desgraciados amores que inspira, dijo alguna vez Javier Marías de su Real Madrid cuando había intentos de identificación del club con el régimen de Francisco Franco. Creo que ese tipo de tentativas de manipulación no hay que confundirlas con el resultado real. O sea, no hay un resultado real que demuestre que efectivamente el fútbol es un somnífero para las masas y trae consigo una suerte de acriticismo, de inactividad ciudadana frente a los problemas de un país o de una región. Lo que creo es que se instaló en Latinoamérica, pienso menos en Uruguay o en Argentina, pero más en México, sobre todo, en algún sentido en Colombia o en Chile, los escritores, que para entonces ya se reputan intelectuales, pues se vuelven aversivos al fútbol, lo consideran como un producto más de la industria del entretenimiento que como un hecho cultural. Y creo que felizmente se ha ido revirtiendo esa desconfianza entre escritores y fútbol, incluso en Latinoamérica. Y creo yo que ahorita que preguntaba Samuel sobre los escritores que escriben en lengua española, sobre deportes y sobre fútbol, pues creo que un referente ineludible es Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, a través de esta forma muy peculiar de escribir a través de pequeñas viñetas, llegó a hacer retratos magníficos de episodios que han atravesado el fútbol moderno y contemporáneo. Es de todos conocido el libro El fútbol a sol y sombra, que será siempre un clásico. Hay un libro post-mortem
de textos de Galeano, Cerrado por Fútbol, que fue publicado con motivo del Mundial de Rusia, los dos que aparecen bajo el sello de Siglo XXI Editores. Y también en México, creo que a quien no se le debe escamotear jamás su carácter de pionero es a Juan Villoro. El libro El Dios es redondo y también Balón dividido, pues son obras que reivindican el valor de la literatura y de la narración a propósito del fútbol. Y hay otras voces más jóvenes, pienso por ejemplo en Eduardo Zaqueri, en Argentina, que tiene un libro delicioso de cuentos de fútbol. Toda la obra de Zaqueri está publicada por Alfaguara, e incluso en sus obras no futboleras, el fútbol aparece siempre, incluso en la novela y en el guión, que después dio lugar a una película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, El secreto de sus ojos, ¿no? Que es una parte de una novela de Zaqueri y el guión corrió a cargo de él mismo. Creo que ha habido varios otros, no quiero hacer un listado exhaustivo porque siempre voy a correr el riesgo de dejar a alguien fuera, pero está también Vázquez Montalbán, está también Luis Miguel Aguilar Camín, Mario Benedetti, no se diga, por supuesto, el propio Juan Carlos Onetti. Es decir, de unas décadas para acá se ha ido rompiendo esa separación artificial, pero sobre todo porque ya se ha ido superando ese prejuicio hacia el fútbol por parte de algunos escritores. Adelante, José Samuel. No, quería nada más comentar quizá a lo mejor, si puedes un poco presentar tu trayectoria, un poco para que ubiquen los alumnos y las alumnas. Como en este contexto que ya nos diste, creo que es importante como insertar tu propio desarrollo, ¿no? Antes de hablar quizá de la crónica y de la literatura de fútbol, creo que ya este panorama me parece que ha sido muy bueno. Pero quizá para que te ubiquen, ¿no? A lo mejor también para que les digas el título de tus textos, dónde los encuentran, y luego ya entramos en materia. Por supuesto, claro que sí. A ver, yo soy abogado de profesión y soy profesor universitario a tiempo parcial de asignaturas jurídicas, asignaturas de derecho del trabajo. Pero desde niño, como a tantos y tantos seres humanos, el fútbol me atrapó. Y al paso de los años, al no haber podido consagrar mi plan de vida dentro del fútbol como jugador profesional o como gente vinculado al medio propiamente del fútbol, uno se las busca para mantenerse cerca del juego. Y para quienes llevamos lo que en principio parece una afición, pero que se vuelve algo más, para lo que no encuentro un nombre, porque me parece que ya el nombre sobreexplotado por los medios de comunicación de la pasión también le queda corto. Cuando uno vive el fútbol con una intensidad más allá del promedio, uno quiere mantenerse cerca de él. Y la forma que yo encontré de mantenerme cerca del fútbol es leyendo de fútbol y acto seguido escribiendo de fútbol. Creo que la lectura es el gran impulsor para la escritura. No me imagino a alguien que tenga el impulso de escribir si antes no ha pasado por el placer de leer. Entonces, bueno, yo finalmente hago mis estudios profesionales en Derecho, me inclino por la investigación académica, tuve oportunidad de trabajar como asistente del doctor Rodolfo Vázquez, profesor de tiempo completo del ITAM, por cierto, egresado de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Iberoamericana, y con él empecé a hacer trabajo de investigación académica. Y lo que finalmente terminó por ocurrir es que, a propósito del fútbol, yo fusioné mi gusto por la investigación, mi gusto por escribir, mi gusto por documentarme, y encontré un derrotero en el fútbol
que además goza de cierta singularidad. No porque uno quiera diferenciarse de los demás o quiera llamar la atención, pero lo cierto es que no hay escritor sin lectores. Y entonces yo utilizo a veces al fútbol como un pretexto para recrear historias, episodios, ciudades, personajes, hechos históricos, para vincular al fútbol con los escritores, algunos escritores que fueron aficionados y que también involucraron en su obra al fútbol, y otros que por el contrario eran totalmente refractarios al juego, pero el juego terminó teniendo alguna incidencia o un papel en sus vidas. Lo que a mí me ocurrió es que yo me autoimpuse un reto en el Mundial de Brasil 2014. Y como se lo dije yo una vez a un amigo y editor de medios deportivos digitales, Santiago Cordera, yo le dije, mira, yo me siento un periodista de closet. Soy abogado, soy investigador, soy profesor, pero quisiera algún día tener la oportunidad de incluso de probarme yo a mí mismo lo que es hacer la cobertura de un gran evento. Y no crean que en aquel año de 2014 me fui a Brasil, ¿no? Desde la Ciudad de México, desde aquí, desde la colonia Narvarte, pude seguir todos los partidos, como creo que ya casi todo el mundo, por televisión, y me impuse la obligación de enviar una crónica diaria cuando menos. Fuera una crónica previa a algún partido, fuera una crónica posterior, algún comentario, y así fue como empezó el hábito. Creo que en esto, ya tanto José Samuel como ya todos ustedes que integran este grupo, estoy seguro que me entenderán. Creo que quienes no escriben o quienes no han escrito muchas veces tienen una impresión totalmente distorsionada de lo que supone el oficio. Te llegan a hablar de inspiración, te llegan de esas palabras como si fuera una suerte de revelación y que en algún momento hay eso, algo que sobreviene sin advertirlo y que entonces la pluma se explaya. Eso no ocurre. Creo que como en tantas cosas en la vida, y con esto no estoy rebajando al oficio, a lo mejor le estoy quitando un halo encantador, pero creo que de lo que se trata aquí es de hablar con verdad. Creo que lo más importante fue incubar el hábito. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que pude, no solo cumplí con el objetivo de cubrir ese mundial, sino que además llegué a entregar hasta 2 crónicas diarias. Fue tal el gusto y al mismo tiempo la satisfacción que ahora sí que el vacilo se me quedó. Y entonces concluye el Mundial de Brasil, aquí lo anuncio, esas crónicas anteriores y posteriores a partidos que atravesaron aproximadamente 40 días, si no me equivoco fueron exactamente 40 crónicas, y yo seleccioné las que consideré las mejores, o bien aquellas cuya lectura podía sobrevivir al Mundial. Es decir, que no se agotaba si alguna riqueza o algún valor tenían, que no languidecía con el fin del Mundial. Entonces, elegí 24 de esas crónicas. Y esas 24 crónicas son el armazón de mi primer libro. Desde luego, no podía el libro, por razones elementales de extensión, componerse solo de esas 24 crónicas. Entonces, ¿qué hice? Lo complementé con artículos de opinión sobre asuntos de interés público que gravitan en el fútbol, temas, por ejemplo, de derechos laborales de los jugadores, temas relacionados con lavado de dinero, temas relacionados con los derechos de los menores futbolistas, etc. Incluí también una sección de reseñas para recomendar libros de fútbol que a mí me dejaron un gran sabor de boca, y de esa manera creo también empezar a hacer comunidad, acercar al lector mexicano a ese tipo de obras. Hice algunas otras crónicas que, digamos, no tenían como detonante algún partido en concreto, sino crónicas en general, y así fue como salió el primer libro en el año 2016, con un prólogo que muy gentilmente me hizo el maestro José Woldenberg Karakowski, que también se ocupa
en ocasiones del fútbol, en su columna periodística, que ahora aparece en el diario La Universal, antes en el diario Reforma, y fue bajo el sello de Ediciones Coyoacán que salió aquel primer libro, Ediciones Coyoacán, que es un sello de editorial Fontamara. En aquel año 2016 apareció ese libro que lleva por título A Perfil Cambiado. Gracias al apoyo y a la generosidad del doctor Rodolfo Vázquez fue que apareció aquel libro en 2016, y como decía, lejos de ser la publicación del libro, de ese primer libro, una estación de llegada, el vacilo se quedó dentro y yo ya no puedo explicar mi vida sin este impulso a escribir de fútbol. Y entonces el siguiente libro, que ahorita está en circulación, está haciéndose un esfuerzo de difusión importante, apareció a finales de 2019, en diciembre de 2019, bajo el sello de Siglo XXI Editores. El segundo libro lleva por título Segunda Amarilla y cuenta con un prólogo de Manuel Negrete. Entre A Perfil Cambiado y Segunda Amarilla, yo diría que hay un gen compartido. Son textos que reúnen textos breves, son libros que reúnen textos breves de distintos géneros, ¿sí? Hay perfil, hay crónica, hay reportaje, hay reseñas, hay artículos de opinión, y yo diría, hay por sobre todo una hibridación de todo eso, ¿sí? Lo que a veces llaman los expertos como José Samuel, la nota reportajeada, etcétera. Yo veo que más que compartimentos infranqueables, son mixturas de formas de escritura, que creo que ahí ya cada cual, en función hasta de sus gustos literarios, o sea, lo que llaman algunos pomposamente las influencias, creo que uno va haciendo una argamasa que es lo que finalmente se llama el estilo. Pero creo que ese estilo no es hijo de ninguna revelación ni de ningún don. Creo que es antes que otra cosa un producto del trabajo y, como en el fútbol, un resultado del entrenamiento. Entonces creo que lo que sí hay entre A Perfil Cambiado y Segunda Amarilla es, espero no engañarme a mí mismo, una línea de mejoría. Es decir, en la medida en la que tú haces algo más y más veces, no solo lo haces con mayor, yo diría con menor dificultad, para no decir con mayor facilidad, con menor dificultad, y resulta que cuando en tu cabeza empiezas a elucubrar algún texto, quieres abordar alguna historia, o de plano reconstruir, por ejemplo, una semblanza, reconstruir un jugador. Por ejemplo, ahora me ha ocurrido, ya estoy elaborando el tercer libro, que se va a llamar Línea de Tres. Va a ser, digamos, la trilogía, junto con A Perfil Cambiado y con Segunda Amarilla. Creo que por algún tiempo cerraré la fábrica de ese tipo de libros y acometeré otros proyectos, como será una biografía y como será quizá un libro académico, a propósito de temas sociológicos o regulatorios, como abogado que soy, ¿no?, sobre el fútbol. Y también porque creo que uno empieza a gastarse. Es decir, si ya viene un cuarto libro como de las mismas características, como decía yo, con este mapa genómico idéntico, pues también empieza a generar un hartazgo. La gente de plano ya sabe qué esperar de ti y se pierde sorpresa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cada vez considero a esta forma peculiar de escritura, a propósito del fútbol, que es, por ejemplo, hablar de historia de las relaciones internacionales, historia de la política internacional, historia de la literatura, llevado de la mano del fútbol, usando al fútbol como llave, como una llave singular y en muchos casos más amable, que hace una mera relatoría de hechos. Bueno, creo que esto cada vez ocupa una dimensión más importante en mi vida. E incluso si lo vemos desde un punto de vista cuantitativo, cada vez se lleva más tiempo de mi existencia. Entonces, esto me lleva a pensar que digamos, a ver, lo voy a decir a las claras. Creo que yo siempre he sido muy deferente con los escritores, digamos, a tiempo completo, porque encomio su labor, y al yo saber que tengo otros aspectos vocacionales, no me siento autorizado a reputarme como escritor, ¿sí? Es como me pasa con el fútbol.
yo no me siento un exfutbolista, en realidad no lo fui. Yo soy un futbolista frustrado que escribe de fútbol. Pero cuando ves que ya se viene un tercer libro, que cada vez cobra más y más centralidad en tu vida, entonces ya te sientes escritor, pero no para vanagloriarte o jactarte o tomarlo como un timbre de orgullo o hasta de vanidad, sino al contrario, para asumir la responsabilidad que supone. Y creo que un cometido muy importante, y aquí aprovecho para exhortar, para invitar a todas y a todos ustedes, es que en México vamos a tener una comunidad mayor, tanto consumidora como productora, de buen periodismo deportivo, de buena literatura deportiva, en la medida en la que se genera una comunidad. Y creo que pongo tanto el acento en este concepto de comunidad porque estamos viviendo el tiempo de las redes sociales. Yo he podido acercarme a textos y me atrevería a decir hasta cosechar amistades que no conozco presencialmente, simplemente porque viven algunos de ellos en otros países, gracias a las redes, gracias a que la idea es ir generando una comunidad de habla hispana, una comunidad iberoamericana de literatura futbolera. Hay muchísima más gente de la que a veces pensamos. A veces uno cree que lo que uno produce no va a tener mayor eco. Y creo que las redes en eso son un enorme facilitador. Y por eso, a la par de generar estos libros que he hecho, como son A Perfil Cambiado, Segunda Amarilla, y el que se viene, que será Línea de 3, abrí una página de internet que está abierta, de verdad, a las colaboraciones de todos ustedes, que la pueden teclear como futboleo.net. Futboleo.net. Ahí en Futboleo buscamos darle cabida, empezar a airear lo que se hace en el medio mexicano, y es una página que está hermanada, digamos, con otras publicaciones digitales de Hispanoamérica, con Lástima a Nadie Maestro de Argentina, con Zona Mixta de Uruguay. Estamos buscando generar puentes de comunicación con publicaciones que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, como son futbolretro.es, Panenka de España, Revista Libero también de España, no porque desde luego tengamos un ánimo excluyente y no nos abramos a publicaciones en otras lenguas, pero creo que es muy importante escribir desde la sensibilidad de nuestros países, que tenemos tantos elementos en común en general en el mundo de habla hispana. Entonces, para recapitular, digamos, y dejar de manera resumida, lo que quería decir es que mi impulso para escribir del fútbol nace desde el enamoramiento de cualquier aficionado, no partió de una trayectoria literaria previa, sino que, para decirlo coloquialmente, el fútbol es el que me permite hacer esos pininos literarios, pero no para abandonarlo, sino que creo que ya es algo que está en mí y que me permite conjugar pues dos dimensiones de mi vida que me hacen muy feliz, que es disfrutar del juego y escribir. Y además disfrutar de la lectura de libros de fútbol en general. En internet también te puedes encontrar verdaderas joyas. Y aquí quisiera aprovechar, José Samuel, si me lo permites, para decirles algo a todos los que integran este grupo de la Ibero. Mi primer libro, o sea, como creo que ya en cuanto a requisitos de extensión, de pulimentado estilístico, etcétera, estaba terminado desde el año 2014, desde finales del año 2014, y apareció hasta el mes de septiembre del año de 2016. ¿Y esto por qué fue así? Por la dificultad de encontrar una editorial. Yo lo que les puedo decir, y de verdad, no cejen en el empeño. Créanme que metí el libro en un sinfín de editoriales de todos tamaños, desde las que llaman las comerciales hasta que las que llaman las independientes, editoriales públicas,
o digamos, instituciones públicas que subvencionan publicaciones y pues recibí muchísimos reveses. Entiendo que el deseo de publicar es de millones y hay quien se mete a concursos y a convocatorias y a veces no recibes ni una respuesta, ya no digamos que te lo rechazan. A veces es la negativa ficta, diríamos los abogados, ¿no? Pero creo que el tesón y la insistencia tienen su recompensa. Y a veces hay también que aprender a moverse, valga la expresión, en ese mundo editorial, en ese mundillo literario, como le llaman. Pero creo que en la medida en la que esa comunidad que se interesa por lo que tú haces crezca y tú por una vía tangencial, como en este caso Internet, lo hagas, vas volviendo más atractiva tu literatura para quienes lo venden desde un punto de vista industrial. Entonces, yo les diría, no se desesperen, insistan, sé que no es fácil, a lo mejor van a decir, este señor ya lo está diciendo porque ya tiene 2 libros publicados, pero no, créanme que lo digo sí, porque creo que conocí la ruta, pero es importante, como se diría en el box, el no tirar la toalla. Y en la medida en la que se construya una comunidad a través de redes, que como ustedes saben, por el solo hecho de que funciona con algoritmos, a veces es la propia red, ¿no? Instagram, Facebook, los que te acercan a gente que está buscando lo mismo que tú. Y creo que en la medida en la que en México vayamos construyendo esa comunidad, vuelvo a insistir, consumidora pero productora también, se le va a dar una mayor cabida a las publicaciones deportivas. En Estados Unidos tienen toda una industria de biografías deportivas. Les recomiendo mucho la biografía de André Agassi. La biografía de Mike Tyson es muy importante, es muy impactante. ¿Sí? No se diga en Reino Unido, ¿no? Grandes científicos como el zoólogo Desmond Morris tiene todo un libro que es un clásico, que es Soccer Tree. En Argentina se publica una cantidad de libros. A ver, ahorita creo que sí ya llegaron a extremos de exageración, ahora que se cumple el aniversario, el próximo 25 de noviembre, de la muerte de Maradona. Bueno, ha salido una cantidad de libros que ya la verdad resulta excesiva y ya no parece tanto un homenaje, sino un ánimo de lucro, valiéndose de la impronta sentimental que va a suponer para siempre quien ya es una auténtica leyenda de la vida nacional argentina como es Maradona. Pero a ver, lo que quiero decir es, ahí se produce, se consume, y creo que en México vamos bastante a la saga, pero ojalá estos esfuerzos como los que lleva a cabo la Iberoamericana, como lo que hace la profesora que encabeza el programa donde ustedes están, como lo que hace José Samuel Martínez, y no lo digo cegado por el afecto y por la amistad, creo que ahí está todo el trabajo que viene haciendo la institución, pues ojalá vayan sirviendo como cimientos, como piedras que ayuden a construir este edificio. Farid, para ir cerrando, ¿qué dirías en relación así como a la parte más técnica de la crónica? Como ¿qué elementos les compartirías con los estudiantes de la escritura de una crónica? A ver, me haces una gran pregunta que creo que mi respuesta puede parecer una evasiva, y ahora sí que podría parecer la respuesta de un gran cocinero que se resiste a dar las recetas de sus platillos. Y no es el caso. A ver, yo soy un académico y siempre he aplaudido en esa condición de académico los esfuerzos por teorizar las cosas. Teorizar no supone añadirle una complejidad artificial a las cosas, al contrario, se trata de clarificar, de ir intentando generar categorías y conceptos para poder explicar la experiencia. Uh-huh. Pero en el caso, por ejemplo, de la crónica deportiva, yo diría que tampoco puedo decir que mis maestros fueron los grandes cronistas deportivos. Porque más, y perdón lo que voy a decir, pero es así, la crónica deportiva en México es literariamente muy inferior a la de otros países.
Es decir, la crónica deportiva en México se ha limitado a una recopilación de datos con una prosa poco pulimentada. Como yo he dicho varias veces, al fútbol en México le sobra historia, pero le falta épica. México jamás ha alumbrado ni siquiera de cerca a un autor como Dante Panzeri, por ejemplo. O Eduardo En Arquetti. periodismo, ¿no? Dices tú en periodismo. ¿Sí? O Juan José Sebrelli, o el propio Relaño en España, ¿no? Pero ni de cerca. A veces ve uno las revistas o los diarios mexicanos, El Esto, El Ovaciones, las revistas Penalti, etcétera, y son de un descriptivismo muy ralo y de un intento nulo por transmitirte sensaciones al final del juego. Creo que, para decirlo en palabras de José Samuel, se quedaron y se siguen quedando en la dimensión informativa de la crónica, y no, como dijo José Samuel, en la dimensión artística que busca generar algún tipo de emoción. Con esto no estoy queriendo decir que la crónica deportiva deba volverse cursi, ¿sí? Que por sistema vaya a tocar alguna fibra, porque si no encallamos en lo que decía José Samuel, en el morbo sobre algún aspecto que trasciende la cancha y que se vuelve de vida privada, pero no de interés público. El caso de Maradona, pues es el caso paradigmático, ¿no? Mucho de lo que se está escribiendo y difundiendo tiene que ver con lo que hoy es sabido por todos, que fue una vida en muchos aspectos pues tormentosa, ¿no? Entonces, creo que para la crónica, yo lo que puedo decir es que me cuesta, o sea, yo he querido pensar en cómo transmitir esto, y ahora sí que cómo pude hacer lo que hago para poderlo transmitir. Pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo porque cada crónica nace de una manera distinta. Creo que de lo que hay que hacer dos cosas, que ahora sí que, valga la alegoría futbolera, son como si fuera tu entrenamiento como cronista deportivo. Tienes que estar al tanto de las noticias y tienes que entrenarte en la lectura de cronistas, no necesariamente deportivos, o no solo no necesariamente, no deportivos. A ver, voy a poner un ejemplo. Un autor que a mí, dos autores, ahorita porque he pensado mucho en ellos recientemente, los dos autores españoles, que a lo mejor eso tiene mucho que ver, porque es el manejo de la lengua propia, de la lengua de uno. Mariano José de Larra, y siglo y medio después, Francisco Umbral, el famoso Paco Umbral, ¿sí? que además escribe desde la sátira. Creo que el leerlos a ellos es mantener tu sentido de cronista aceitado. Y si a la par tú te mantienes cerca de las noticias, si frecuentas la literatura deportiva, si logras encontrar la simbiosis que hay entre acontecimientos deportivos del pasado y hechos históricos y políticos del pasado, cómo unos y otros se determinaron recíprocamente o cómo simplemente coincidieron en el tiempo y son ambos hijos de una época. Creo que no hay un secreto de cuál es la llave, pero cuando, insisto, tú te mantienes en la lectura de cronistas, viejos y nuevos y jóvenes, me gusta leer también a los cronistas jóvenes, saber con quién estoy contemporizando. Por ejemplo, hay una escritora ahora veracruzana, no recuerdo el nombre de pila, pero ella se apellida Melchor, creo que Silvia Melchor, no sé. Saber qué se está produciendo, qué se está haciendo. Exactamente, de temporada de huracanes, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Gente, creo que llega un punto en el que ahí es donde te brota la historia. O sea, dices, aquí está la crónica, ya lo prendí. Y insisto, no es un momento de inspiración, de iluminación, no. Tu cabeza, al estar frecuentando la crónica, queda, valga la expresión, como amueblada como cronista. Y si te mantienes pendiente de las noticias, dices, aquí está la crónica. Ejemplo, escribí una crónica hace unos meses a propósito del fallecimiento de Carlos Saúl Menem, expresidente argentino, fue presidente de Argentina entre 1990 y 2000, 89 y 99, si no. Fue toda una época de ese país.
Menem, un hombre de una megalomanía descomunal, utilizó al fútbol y al deporte en general y buscó simbiotizar su imagen pública con la de la entonces exitosa selección argentina de Maradona. Y el señor se metió a jugar un partido de fútbol con la selección. ¿Sí? En el extremo ya del afán de notoriedad y del culto a la personalidad. Bueno, es un texto que inicio, o sea, lo publico con motivo de la muerte de este señor, pero me permite recrear una época y mostrar al fútbol como un hilo conductor de por qué esa época fue como fue. Por ejemplo, tengo también he tenido que escribir tristemente muchas necrológicas que van a aparecer en el tercer libro, ahora a raíz de la pandemia. ¿Sí? Por ejemplo, hice una necrológica de Paolo Rossi. ¿Sí? Cómo resulta que desde los años de Paolo Rossi el flagelo de las apuestas clandestinas estaba asolando al fútbol en el mundo. ¿Sí? Y es la muerte es lo que me permite detonar lo que ocurrió. Honrando, debo decirlo, la muerte o sea, la figura de Rossi. A mí me parece que en el caso de él fue un infundio y un escándalo lo que lo mantuvo suspendido por su involucramiento supuesto en redes de apuestas. Y así en general. También recreé, por ejemplo, a raíz de la muerte de Ahmed Raji, lo que fue la guerra Irán-Irak y la dictadura de Saddam Hussein en Irak, un jugador que, por cierto, falleció de COVID. En este nuevo libro voy a tener una sección que se va a llamar Bitácora de la Pandemia, donde pues lamentablemente aparecen varias muertes, algunas no provocadas por COVID, pero otras sí. E insisto, tanto la lectura como la escritura paulatina es la que te va a llevar a encontrar dónde está la chispa que activa una crónica. Y el otro consejo que daría es, a veces dejen soltar su propia voz. Cuando a mí a veces una crónica se me empieza a volver pedregosa, como digo, ¿no? Que no avanzo, cosa que nos ocurre a todos, no se desesperen tampoco, hago un ejercicio que me recomendó un gran amigo, que también tuvo un paso por la Iberoamericana, aunque no por áreas de comunicación, aunque él finalmente sí estudió comunicación, Benjamín de Buen. Y me decía, detente en ese momento y utiliza una grabadora que además ahora es tan sencillo con los teléfonos celulares, e intenta contar lo que quieres contar en voz alta como si se lo estuvieras platicando a alguien que no lo conoce. Y de esa manera, sin el imperativo del teclado, de lograr la frase, de la correcta sintaxis, etc., la historia va apareciendo, aunque sea todavía de manera apenas como un boceto, pero entonces la empiezas a ver. Y ese ejercicio me resulta y me ha sacado de muchos apuros. Y ya luego vuelvo al teclado y entonces retomo esas palabras y ya lo empiezo a vaciar de manera, desde luego, mejor estructurada, y a veces así sale la crónica. De veras, no es que yo sea egoísta o que no quiera compartir cómo lo hago, pero es que de verdad creo que no existen secretos y cada uno va explorando su propia ruta y sobre todo, no dejen de hacerlo. Alguna vez un querido amigo, nieto de un extraordinario periodista, Julio Scherer García, me decía, mi abuelo terminaba las comidas familiares de los domingos, me decía Rodrigo, y se levantaba la máquina de escribir. Él siempre escribió en máquina de escribir. Y a veces nos daba la noche a los nietos jugando y veíamos que él no había escrito un solo párrafo. Entonces, cuando él me relataba eso y yo a veces me pongo a pensar en lo que a mí me pasa, digo, pues si a él le ocurría con mayor razón, ¿no? Si al reportero estrella le ocurría, pues ¿por qué no le va a ocurrir a uno? Entonces, ese tipo a veces de sinsabores, de frustraciones, a veces uno relee lo que escribe y dices, esto no sirvió para nada, ¿cómo fui capaz de escribir esto? Y tienes la tentación de, ahora sí que ya sé que todo esto es digital, pero como de hacer bolita el papel y aventarlo a la basura. No lo hagan, no lo hagan. A veces un párrafo suelto, una crónica trunca puede ser el germen de otra después. Hagan lo que
guarden los retazos, que muchas veces hay una historia que a lo mejor no alcanzó a florecer en un momento dado, pero puede serlo en otra. Y bueno, tenemos además la herramienta extraordinaria de Internet. Quienes tengan la gentileza de acercarse a lo que yo escribo van a encontrar muchos pies de página, como si fuera literatura académica. No es por querer revestir de un academicismo artificial a mis obras, es para dar referencias y que en todo caso el lector profundice, pero también es para dar el respaldo de por qué digo lo que digo. Creo que en Internet, y esto yo sé que ya para un nivel como el de ustedes de posgrado, pues puede parecer el ABC, pero no está de más recordarlo. Ahí donde se afirme que tal o cual cosa ocurrió, salvo que sea un hecho notorio, algo incuestionado, hay que ir a varias fuentes y ver a veces cómo hay fuentes que se nutren recíprocamente, y creo que en eso se nutre de fiabilidad a lo que uno hace. Serían, creo, esas las pocas cosas que pudiera decir, porque en eso creo que soy un autodidacta, ¿no? Por Bueno, eso también el oficio se construye así, ¿no? pues, aunque tomes, como en este caso, los alumnos que están tomando elementos académicos para la práctica de la escritura literaria o periodística, pues es un hecho que cada quien tiene sus propias maneras, sus estilos, sus momentos, sus actividades laborales distintas, y seguramente, como tú dices, las recetas sirven para tener un marco general de acción, pero ya después en el terreno cada quien va construyendo su propio camino. Farid, ¿dónde te pueden encontrar los estudiantes si quisieran seguir conversando? ¿Está futboleo.net? sí, por supuesto. A ver, pero bueno, futboleo.net, ahí lo pueden encontrar, pero con todo gusto les doy datos personales de contacto para cualquier pregunta o algo que yo les pudiera orientar o apoyar. Siéntanse en la entera libertad. Les voy a dar mi correo institucional de la UNAM, que es mi nombre de pila, farid@derecho.unam.mx. farid@derecho.unam.mx. Y también les doy un correo personal. Es la F inicial de mi nombre de pila, la F de Farid, y luego mi apellido paterno, Barquet. fbarquet@hotmail. fbarquet@hotmail. Me encuentran en Facebook como mi nombre completo, Farid Barquet Climent. Me encuentran también en Instagram como Turco Farid MX, igual que en Twitter, aunque a veces para textos de mayor extensión es más dúctil Facebook, más cómodo de visualizar. Ahí me pueden localizar también en el teléfono celular 55 54 31 63 98 para, pues sí, seguir este diálogo y reiterarme a sus órdenes, como reiterar también el agradecimiento a la Universidad Iberoamericana, a la coordinación del programa y a José Samuel por estos minutos. A ti, Farid, muchas gracias. Pues yo creo que nos diste una muy buena mirada respecto a tu experiencia con este tema, que esperamos le abra el camino a algunas personas que a lo mejor nunca habían pensado en el deporte como una materia para el trabajo periodístico, en este caso para la crónica o para el trabajo literario. Y bueno, pues yo creo que a sabiendas de que el deporte es uno de los elementos de mayor gusto entre la población a nivel mundial, pues también es un gran mercado de consumo de información y de textos, ¿no? Tanto literarios como periodísticos. Y bueno, pues ojalá que estas dos charlas, la parte teórica y la parte práctica con Farid, les ayuden a complementar su formación en este terreno de la crónica. Así que bueno, te mandamos un saludo, Brenda, a ti, a tus alumnos y alumnas. Y pues muchas gracias por habernos invitado. Estaremos en contacto cualquier cosa. Muchas gracias, Farid. Al contrario, muchas gracias a Brenda, muchas gracias a ti, muchas gracias a todas y todos los compañeros. Hasta luego. Bye.